Vamos a hablar de la insólita historia en la cual el Ajax de Holanda quiso comprar a un Lisandro y se llevó al Lisandro malo, gastando más de 10 millones de dólares en un futbolista que no utilizó y que a los 6 meses lo obligó a venir a buscar al bueno. Hablamos de Lisandro Magallán y de Lisandro Martínez. ¿Es verdad esta situación casi insólita y conspiranoica que dice que se confundieron de Lisandro, les metieron el perro? ¿Qué tuvo que ver Angelici y Bragarnik en todo esto? Atentos porque realmente esta historia es increíble y está llena de datos para hacer pensar que es completamente real. Como siempre te pido, suscríbete que es gratis y decime si te gusta también este estilo de videos. Vamos con la información. Corría el año 2018, Lisandro Magallán era titular en Boca y Lisandro Martínez era titular en Defensa y Justicia. Pero había muchos puntos en común que tenés que entender. Los dos se llaman Lisandro. Los dos jugaron o habían jugado en Defensa y Justicia, ya que Lisandro Magallán había estado a préstamo ahí en 2016 y Lisandro Martínez jugaba en ese mismo momento. Y además, los dos estaban conectados por Bragarnik. Los representa él, los dos jugaron en Defensa y Justicia, y después te vas a dar cuenta que Bragarnik sigue apareciendo en la historia. Entonces, en 2018, emisarios de Ajax vienen a ver a Lisandro. Y aparentemente, en una confusión, terminan yendo a la cancha de Boca. Quizás entendiendo que si había dos Lisandros, el bueno era el que jugaba en Boca, el equipo o uno de los dos equipos más grandes del país. Recuerden, Lisandro Magallán, titular con Guillermo Barros Esqueloto, hacía la dupla con Izquierdos, tenía un nivel aceptable, pero nunca lo terminaron de aceptar en Boca e incluso termina marcado como uno de esos que perdió la final de Madrid. Sin embargo, el Ajax llega a Argentina, negocia con Boca y lo termina pagando casi 10 millones de dólares. La cifra sorprendió en ese momento y sigue siendo muy llamativa al día de hoy. Se crearon un montón de historias, algunas que hablaban hasta de algún tipo de lavandería, que no me voy a meter porque no tengo ganas de un balazo, pero realmente nadie podía entender cómo se pagaba 10 millones de dólares por un futbolista que no valía ni la mitad. Antes que esto, el Tano Angelici, que no es ni lento ni perezoso para algunas cosas, lo había metido en la selección sub-23. ¿Se acuerdan que había habido un desastre que fuimos a las Olimpiadas sin técnico porque había renunciado Martino? Tampoco había técnico de la sub-20 y terminó yendo Olarticochea, que era el técnico del seleccionado femenino. Y muchos clubes rechazaron ceder a sus futbolistas. Y en el medio apareció Magallán en la selección sub-23, que era uno de los mayores, como de esos que llevás, que son buenos. Nadie entendió que fue, a la selección le fue muy mal, pero ya tenían la fotito con la camiseta de la selección argentina. Entonces el Ajax vio, Lisandro Magallán, selección argentina. Jugador de Boca. Juega una final con River, debe ser este. Y terminan negociando una tarifa, repito, de 10 millones de dólares. ¿Y por qué crees que se confundieron y no querían a los dos? Vamos a los hechos. No te quedes con mi opinión. Viaja, lo hace la pretemporada y evidentemente ahí ya algo no convence porque prácticamente no juega. Solamente le dan 6 partidos en sus primeros 6 meses repartidos en 3 competencias distintas. 2, 2 y 2. Evidentemente no convenció y lo empiezan a ceder. Fue al Alavés, fue a Bélgica, fue a otro club de España. Lo mandaron para todos lados. En ningún lado anduvo. Volvió al Ajax 2 años después de varias sesiones. Jugó 2 partidos. Tampoco evidentemente los convenció. Y termina con un total de 8 partidos en Ajax. Es decir, que pagaron más de $1 millón por partido jugado de Lisandro Magallán. ¿Y cómo termina su periplo europeo? Atento porque esto es increíble. ¡En el Elche! ¿De quién es el Elche? De Bragarnik. ¿Dónde había jugado Magallán? En Defensa y Justicia. ¿De quién es Defensa y Justicia? De Bragarnik. ¿Y quién es el representante de Lisandro Martínez? Bragarnik. Que también Lisandro Martínez había jugado en Defensa y Justicia. O sea, yo no lo sé esto, pero ¿no será que Bragarnik vio una confusión y dijo, acá les vendo a los dos? ¿Fue una argentineada? ¿Fue una jugada maestra? ¿O estuvo mal? A partir de ahí me empiezan a dar sus opiniones. Pero ponele que con todo esto no te alcanza.
¿Que crees que el Ajax compró a Lisandro Magallán para usarlo 6 meses, 6 partidos, cederlo a todos lados, que vuelva, que juegue otros 2 partidos y volverlo a ceder hasta que terminó los Pumas de México y después en Vélez siendo el jugador más menos inteligente del fútbol argentino? Después de esto el Ajax echa al manager que contrató a Lisandro Magallán, capaz que lo echó por otra cosa, y a los 6 meses compran Lisandro Bueno, a Lisandro Martínez, que incluso lo paga un poquito menos, 8 millones de dólares. Se lo llevan y empieza a jugar. Ahí lo ve Ten Hag, el pelado, que hoy es mala palabra en la historia del fútbol, porque fue a Manchester United y terminó muy mal, y fue al Leverkusen y duró 2 partidos, pero en el Ajax era prácticamente el Guardiola holandés. Empieza a jugar Lisandro Magallán, disputan la Champions, vuelve a aparecer en el plano internacional el Ajax y se destaca tanto que termina yendo su técnico al Manchester y dice tráemelo a este. Y el Ajax, después de pagarlo 8 palos, lo revende en casi 45 millones de dólares. Una cifra impresionante. Y también le fue a Lisandro Martínez en Manchester United después, que atentos a esto, que para mí pasó de largo y no deja de ser un dato tremendo, que es que el Manchester le dedica una bandera enorme con un hacha, porque le empezaron a decir el carnicero. Miren cómo ven el fútbol ellos, ¿no? Para nosotros es un central elegante y carnicero es el cuti, pero bueno, tremendo, o sea, que en Inglaterra, que en Manchester a un argentino le pongan una bandera con los colores de Argentina. Bueno, entonces, solamente viendo los caminos que realizaron, uno la rompe toda. De hecho, terminó jugando de 5 durante mucho tiempo Lisandro Martínez, después volvió a jugar de 6, jugó de 3. Se fue siendo muy querido. Lo negociaron muchísimo porque pidieron cada vez más plata al Manchester, no lo querían dejar ir. O sea, el tipo se va haciendo, no sé si un ídolo, pero muy querido. Y el otro duró 6 meses. Hay muchas coincidencias. Repasemos. Los dos Lisandro. Los dos habían jugado en Defensa y Justicia. Los dos vinculados a Bragarnik. Los dos tenían algún vínculo con la selección argentina. Para nosotros es una boludez y es muy obvia. Ahora, cuando vos venís de afuera. Es más, yo te digo ahora, en un momento había 2 Galarza en Talleres. Decime cuál es cuál. Ni idea en un momento. Hasta que empezamos a decir Galarza Fonda al paraguayo y Galarza al argentino. Y sí, Galarza el 5 juega en argentino, Galarza Fonda juega un poquito, en parte los juegan medio de 5, uno más por izquierda, pero son bastante parecidos. Y en otro momento, acá en Argentina, pasaba con Gastón Díaz. Al día de hoy me preguntas, ¿cuál es cuál de los Gastón Díaz? Y no tengo ni idea. Yo sigo pensando que son la misma persona y posta que pasa esto. Me pasa lo mismo con el Colorado masivo y el Colorado pasivo. Para mí son el mismo. No es uno que vende cursos y otro que se la morfa. Para mí es la misma persona. Pero bueno, hay muchos tipos que en esa coincidencia, obviamente hoy con el mundo cada vez más globalizado, es más fácil obtener datos y sería insólito que un equipo tan grande como el Ajax se coma un error así. Pero en la historia del fútbol ha pasado. Ha habido errores así. Una vez me acuerdo que un jugador que iba a ser futbolista de Independiente se cae porque tenían que mandar el contrato traducido en inglés y le tradujeron el apellido. El jugador se llama Cabezas y mandaron, no sé, I want head. En vez de queremos a Cabezas, queremos head. Y no, le tradujeron el apellido, entonces el contrato no era válido, se cayó la operación. Ha pasado otro tipo de cosas raras, como que De Gea iba a ser arquero del Real Madrid y se cayó porque mandaron los papeles una hora tarde. Es decir, que está lleno de historias así en el fútbol. Les pregunto si quieren que cuente otras. Pónganme en comentarios historias así insólitas del fútbol que quieren que desarrollen. Yo la verdad no tengo una prueba, porque no va a haber un papel, che, nos mandamos un cagadón. Nunca lo van a reconocer aparte de los directivos porque, papi, te gastaste 10 palos verdes del club. Pero a mí me parece que Bragarnik tal vez habría visto alguna posibilidad de vender 2 jugadores. Tal vez el Tano Angelici los vio un poco confundido y le metió el cuento del tío, justamente. Pero la realidad es que hubo un Lisandro malo, que fue al Ajax, duró 6 meses, y hubo un Lisandro bueno, que fue campeón y lo vendieron en 45 palos. Tardaron 6 meses en ir a buscar al otro y echaron al manager. Pero probablemente todo esto sea fruto de mi frondosa imaginación y de la casualidad. ¿Qué opinan? ¿Es verdad o es un chamullo? Los leo.